Mi nombre es Gael Montoya y durante casi 20 años fui pastor evangélico en El Retiro, un pequeño pueblo en las montañas de Colombia. Crecí escuchando que los católicos adoraban imágenes, que la Virgen María era un ídolo, que rezarle a ella era pecado. Nunca lo cuestioné. Solo repetía. Desde el púlpito mi voz era firme. Señalaba con el dedo hacia la plaza, donde había una pequeña estatua de la Virgen de Guadalupe, toda esculpida en madera, con las manos juntas, los ojos al cielo y un manto azul lleno de estrellas. Decían que estaba allí desde la época de mis abuelos, pero para mí no era más que un obstáculo entre Dios y el pueblo. Eso ahí es solo madera. No oye, no habla, no actúa, gritaba yo. Jesús no necesita madre para escuchar a nadie. La gente, en su mayoría humilde, escuchaba en silencio. Algunos asentían, otros desviaban la mirada, pero todos respetaban, hasta el día en que yo perdí el respeto. Fue un domingo por la tarde. La plaza estaba llena, puestos de mazorcas, familias paseando, niños volando cometas. El sol doraba los tejados y la campana de la iglesia católica anunciaba la misa de las 5. Llevaba semanas rumiando aquello. Algo dentro de mí hervía, una mezcla de rabia, orgullo y celo mal canalizado. Tomé un martillo de mi garaje, lo metí en una bolsa y salí de casa. Caminé con pasos largos hacia la plaza, ignorando los saludos, ciego por lo que creía era una rebelión santa. Parecía una escena de película. Subí al pedestal de la imagen. Alguien gritó, «Pastor, ¿qué vas a hacer?» Pero no respondí. Saqué el martillo y sin dudarlo lancé el primer golpe. ¡Clang! El sonido resonó como un trueno. Partes de la madera volaron. La cabeza de la Virgen cayó rodando hasta los pies de una señora que se arrodilló, llorando como quien pierde a su verdadera madre. Otros intentaron detenerme, pero yo gritaba más fuerte que todos. «Apártense, esto es idolatría. Esto es mentira. Solo Cristo salva». Mis brazos temblaban, pero no de arrepentimiento. Era adrenalina, era furia. Yo creía con cada fibra de mi ser que estaba haciendo lo correcto, que Dios me aplaudiría desde el cielo, que el pueblo abriría los ojos y me lo agradecería después. Pero no fue eso lo que ocurrió. Cuando solté el martillo, sudado, jadeando, rodeado de pedazos de la imagen sagrada, vi los rostros a mi alrededor y ninguno mostraba gratitud. Había miedo, había tristeza y un dolor que no lograba comprender. Una joven con un bebé en brazos me miró a los ojos y dijo, «Usted rompió mi esperanza». Esas palabras me golpearon como una piedra. Los guardias del pueblo llegaron poco después. No me arrestaron, no me golpearon, solo me escoltaron de regreso a casa, tal vez por respeto, tal vez por vergüenza. Esa noche nadie vino al culto. Las luces de mi iglesia permanecieron encendidas durante 2 horas, pero los bancos estaban vacíos. Mi esposa Marta puso la cena sobre la mesa, pero no dijo una palabra. Ni siquiera oramos como de costumbre. El silencio era un grito ahogado. Antes de dormir miré mis manos. Las mismas que pasaban las páginas de la Biblia todos los días. Las mismas que habían bautizado a decenas de personas, ahora manchadas de astillas de madera y pintura azul. No pude dormir. Me levanté de madrugada. Fui hasta el espejo y por primera vez en muchos años me pregunté, ¿será que fui demasiado lejos? Pero la respuesta en ese momento todavía era, no hice lo correcto. Ellos son los que no entendieron. Ah, si yo hubiera sabido, si hubiera sabido lo que el cielo estaba preparando, si hubiera sabido lo que esa imagen representaba para ese pueblo, para esa gente sencilla que encontraba en ella consuelo, protección y amor de madre, si hubiera sabido lo que la Virgen haría después, no para vengarse, sino para enseñarme lo que ningún sermón jamás me enseñó. Quizá habría dejado el martillo en casa, quizá habría escuchado el susurro del cielo antes de que el silencio me tragara, pero no lo supe. No quise saberlo y por eso lo inesperado estaba en camino. El silencio. Ah, el silencio. Nunca imaginé que pudiera doler tanto. Después de aquel domingo en que rompí la imagen de la Virgen María en la plaza, el retiro nunca volvió a ser el mismo ni yo. El lunes abrí la puerta de la iglesia como siempre. Me puse mi traje oscuro, peiné cabello con gel, ajusté el micrófono, puse la alabanza en la bocina y esperé, pero nadie vino. El templo, que antes se llenaba hasta el último banco, parecía ahora un desierto. Solo el sonido de las cigarras entrando por las ventanas y el crujido de los bancos vacíos. Cada vez que me movía pensé, es solo una reacción. Pronto volverán. Dios me honra. Pero no volvieron ni el martes, ni el miércoles, ni el domingo siguiente. La gente del retiro me evitaba en las calles.
La panadería ya no me ofrecía café. El carnicero bajaba la mirada. Hasta los niños, aquellos que antes me abrazaban en las misiones, ahora se escondían detrás de las faldas de sus madres y lo que más me dolía era en casa. Mi esposa Marta, mujer de feo pero discreta, empezó a hablar poco. Cuando hablaba era con dulzura y tristeza, como quien cuida a un enfermo terminal sin decir en voz alta lo que siente. Una noche, después de otro culto vacío, encontré a mi hija, Ana Lucía, jugando con un rosario de plástico que le había regalado una vecina. «Hija, ¿dónde conseguiste eso?», pregunté con dureza. Ella me miró con esos ojos grandes y respondió: «Es de la señora Guadalupe. Dice que es regalo de una madre que escucha, incluso cuando uno no dice nada». Le quité el rosario de la mano con rabia, pero aquella frase se quedó atrapada en mi cabeza. Una madre que escucha, incluso cuando uno no dice nada. Fue esa semana que Ana Lucía enfermó. Empezó con una fiebre leve. Luego vinieron los escalofríos, la tos seca, el cansancio en los ojos. La llevé al médico, luego a otro y otro. Exámenes, recetas, medicinas, nada hacía efecto. En la habitación me llamaba con voz débil: «Papá, canta esa canción de Jesús para mí». Y yo cantaba con lágrimas en los ojos, pero en el fondo, dentro de mi pecho, un miedo crecía como fuego en paja seca. Un miedo que nunca antes había sentido, el miedo de que mis oraciones ya no estuvieran siendo escuchadas. Hice ayuno, clamé, toqué la Biblia contra el cuerpo de mi hija, pero todo parecía vacío. Una madrugada fui a la sala, me arrodillé, pero no pude decir ni una sola palabra. Solo lloré. Lloré como un niño. Lloré como alguien perdido. Y allí, en el suelo frío, rodeado de silencio, entendí una cosa. No era el pueblo el que me había abandonado. Era el cielo que se había callado. No porque Dios sea cruel, sino porque el orgullo cierra los oídos del alma. Aún no podía admitirlo, pero algo dentro de mí susurraba: «Tú no destruiste una estatua, destruiste la esperanza de un pueblo». Y en ese momento recordé un detalle que antes yo solía burlarme. Cada vez que pasaba por la plaza, veía ancianitas arrodilladas ante la imagen de la Virgen murmurando oraciones con las manos temblorosas, pero los ojos en paz. Yo creía que era debilidad, pero tal vez era algo más grande, algo que nunca había entendido. En los días siguientes, Ana Lucía empeoró. La fiebre subió. Empezó a delirar. Llamaba nombres que yo no conocía. Y en una de esas noches murmuró entre el sueño y el susurro. Dijo que va a cuidarme, que solo necesita que tú la veas de verdad. Se me erizó la piel. «¿Quién, hija?», pregunté acercándome, pero ya estaba dormida. Me quedé allí sentado junto a la cama, mirando a mi niña y pensando: ¿será que fui demasiado lejos? ¿Será que existe un amor de madre que nunca permití entrar? No dormí esa noche ni las siguientes. Empecé a recordar mi infancia, de cuando mi abuela encendía velas ante un cuadro de la Virgen, de cuando mi madre, antes de morir, me tomó la mano y susurró: «Nunca niegues a la Madre de Jesús». Pero yo la negué con furia, con martillo, con orgullo, y ahora todo estaba oscuro, silencioso. Era como si el mismo cielo estuviera esperando algo de mí. Pero, ¿qué? Y fue en ese vacío que lo inesperado comenzó a suceder. Fueron días largos, noches interminables. Ya no sabía si era domingo o miércoles, si era mañana o madrugada. Simplemente vivía entre el lecho de mi hija y el silencio de Dios. Ana Lucía seguía ardiendo en fiebre. Sudaba frío. Sus ojos se perdían en el techo como si vieran cosas que yo no podía alcanzar. El médico ya había dicho que si la fiebre no bajaba podría afectar el cerebro. Escuché eso como una sentencia, pero lo que más dolía era no poder hacer nada. Yo, que durante años golpeé el pecho diciendo: «Dios me oye», ahora apenas podía orar. Y cuando oraba, sentía como si mis palabras chocaran contra el techo y regresaran. Esa noche, agotado, me senté en el sofá y me dormí. Un sueño extraño, pesado, y fue allí que algo ocurrió. En el sueño estaba en un campo abierto. El cielo era gris, los árboles secos, un viento helado soplaba. Caminaba sin dirección, llamando por Ana Lucía, pero solo escuchaba el eco de mi propia voz. De repente, en lo alto de una colina, vi una luz suave. Una mujer estaba allí. Llevaba un manto azul que danzaba con el viento y un vestido rosado. Sus pies descalzos tocaban la tierra como si flotaran. Sus ojos, esos ojos tenían algo que me desarmó. No era juicio, era compasión. Ella no dijo nada, solo extendió el brazo y señaló.
Seguí su gesto y vi allí en el suelo los pedazos de la imagen que yo mismo destruí. La cabeza rajada, las manos rotas, las estrellas del manto cubiertas de polvo. Sentí un nudo en la garganta. Intenté explicarme. Quise decir que solo quería defender la fe, proteger la verdad, obedecer las Escrituras. Pero ella seguía en silencio, mirándome con tristeza y ternura. Entonces caminó hacia mí. Tocó mi frente con los dedos y dijo con una voz tan suave que parecía viento: Mi hijo te está esperando, pero antes necesitas entender el corazón de una madre. Desperté jadeando, sudando. El reloj marcaba las 3:33. Fui al cuarto de Ana Lucía. Dormía en paz por primera vez en días sin temblores, sin fiebre. Me senté junto a ella en silencio intentando entender. La imagen de aquella mujer aún estaba viva en mi mente y lo que más me inquietaba era que aunque no había dicho su nombre, yo sabía exactamente quién era. Era ella, aquella a quien negué, aquella a quien insulté, aquella cuya imagen rompí delante de fieles sencillos que solo querían ser amados. Era María, la madre de Jesús, la madre que nunca dejé entrar. Pasé el resto de la madrugada despierto. Recordé cada palabra mía en el púlpito. Cada vez que llamé a María ídolo, obstáculo, figura sin valor. Pero en ese sueño no vi un obstáculo. Vi un rostro de madre, un amor callado, pero firme, una mirada que decía: yo perdono, pero necesitas aprender. Al día siguiente no dije nada a nadie, pero dentro de mí comenzó una guerra. Mi mente decía: solo fue un sueño, un reflejo de tu cansancio. Pero mi corazón decía: fue una advertencia, fue un llamado. Durante el desayuno, Marta me miró con atención y dijo: no dormías así desde hace días. Estás diferente. Asentí con la cabeza. Soñé con ella. No necesitó preguntar con quién. Solo cerró los ojos y murmuró: ella escucha, incluso cuando la ofendemos. Guardé silencio. El orgullo quería callarme, pero el dolor ya era más fuerte. Esa tarde fui al armario del fondo de la iglesia. Saqué una caja con telas, velas antiguas, cuadernos de alabanzas. Al fondo encontré algo que guardé años atrás y nunca conté a nadie. Una pequeña medalla de Nuestra Señora de las Gracias que mi madre me dio cuando tenía 11 años. La escondí con rabia después de hacerme pastor, pero allí estaba, intacta. Tomé la medalla, la sostuve fuerte y en ese instante sentí una lágrima caer. No era tristeza, era nostalgia. Nostalgia de un tiempo en que creía que Dios también tenía rostro de ternura, que amar a la madre no era traicionar al hijo. Y allí, solo en medio de la iglesia vacía, murmuré: si es verdad, si aún quieres escucharme, muéstrame qué hacer. Yo no lo sabía, pero la respuesta ya venía en camino. Y no sería en palabras, sería en presencia. Lo que ocurrió al día siguiente del sueño no fue coincidencia, fue una respuesta. Era un miércoles de cielo nublado. La ciudad todavía me miraba con desconfianza. Cuando salía a la calle notaba las miradas. Algunos cruzaban la acera, otros simplemente bajaban la cabeza. Pero algo en mí ya estaba cambiando y quien me conoce sabe que el orgullo era mi mayor gigante. Fui a la farmacia a comprar otro termómetro y suero para Ana Lucía. Ella había dormido bien desde el sueño, pero yo aún estaba en alerta. Salí de la farmacia apurado cuando una señora anciana bajita, de vestido floreado y velo blanco, me detuvo en medio de la plaza. «Pastor Montoya», dijo ella con voz firme. Asentí desconfiado. «Tengo algo para entregarle». Abrió el bolso despacio. Sacó un pequeño paquete envuelto en tela azul. Me lo extendió con ambas manos. Yo dudé. «¿Qué es esto?», pregunté. Ella sonrió. No fue una sonrisa burlona ni irónica. Fue la sonrisa de quien entiende el dolor del otro. Lo sabrá cuando lo abra. Tomé el paquete con cautela. Cuando lo abrí, era un rosario sencillo, de cuentas blancas, con un crucifijo de madera y una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe colgando el mismo rostro del sueño, los mismos ojos. Sentí un escalofrío en la espalda. «¿Por qué me da esto?», pregunté con la voz quebrada. La mujer me miró a los ojos. Había firmeza, pero también compasión. Y entonces dijo: «La madre no guarda rencor, incluso cuando el hijo rompe su retrato. Solo quiere que vuelva a casa». Me quedé inmóvil. «Usted vio lo que hice», asintió. «Todos lo vimos, pero ella vio más. Vio tu dolor y el dolor de tu hija y ya está con ustedes, aunque aún no tengas el valor de decirlo». Sentí un nudo en la garganta. Intenté responder, pero no salió nada. La mujer puso la mano en mi hombro.
Usa este rosario. Aunque solo lo sostengas, aunque no sepas rezar, no se trata de repetir palabras, se trata de confiar. Antes de que pudiera decir algo, ella ya se estaba alejando. Me quedé allí parado con el rosario en las manos, el corazón latiendo con fuerza. Volví a casa en silencio. Marta abrió la puerta y al verme con los ojos llenos de lágrimas, llevó la mano a la boca. «¿Qué pasó?», preguntó. Extendí el rosario. Ella no dijo nada, solo lo tomó con cuidado y lo colocó sobre el buró junto a la cama de Ana Lucía. Esa noche algo cambió en mí. No me arrodillé para rezar el rosario. Aún no tenía valor, aún cargaba culpa, pero me senté en la oscuridad con el rosario en las manos y simplemente me quedé allí sosteniéndolo, sintiendo. Y mientras las cuentas deslizaban entre mis dedos, comencé a recordar todo lo que negué, todo lo que destruí, no con martillo, sino con palabras. Porque a veces lo que más duele no es el golpe, es el desprecio. Y yo desprecié el amor de una madre que estaba allí desde el principio, una madre que no me maldijo, que no me dio la espalda, que no me castigó, sino que vino a mí. Esa noche, antes de dormir, Ana Lucía me llamó en voz baja. «Papá, hoy la señora de azul se sentó al borde de la cama». «¿Qué?». Me sostuvo la mano y dijo que ya no está solo. Fue entonces cuando me derrumbé. Me arrodillé allí mismo. No dije una palabra. Solo lloré por primera vez en muchos años sentí paz. No la paz de quien tiene todas las respuestas, sino la paz de quien se ha rendido. Volver a la plaza no fue fácil. Yo, Gael Montoya, que me creía tan fuerte, tan seguro, tan invencible, temblaba como un niño ante la posibilidad de pisar nuevamente ese suelo. Durante días pasé por la plaza solo de lejos. Evitaba la mirada de la gente, tomaba otras calles. Mi orgullo aún gritaba, pero el corazón ya estaba cambiando. Esa mañana de viernes, el cielo estaba gris y el viento arrastraba hojas secas por las aceras. El retiro estaba en silencio, como si toda la ciudad esperara que algo ocurriera. Tenía el rosario en el bolsillo. Respiraba hondo con cada paso. Marta quería acompañarme, pero le pedí que se quedara en casa con Ana Lucía. «Necesito hacer esto solo», susurré con la voz quebrada y ella solo asintió. Sus ojos decían más que 1000 sermones. Caminé despacio. Los sonidos de la ciudad parecían apagados. Mis pies pesaban como piedras. La garganta seca, el corazón un tambor descontrolado. Al doblar la esquina y ver la plaza, todo volvió de golpe. El crujido de la madera rompiéndose, los gritos, el rostro de la señora llorando de rodillas, los niños asustados y la cabeza de la imagen rodando hasta los pies de la multitud. Tragué en seco. El pedestal aún estaba allí vacío. Los restos de la imagen habían sido recogidos, pero el vacío permanecía como una herida abierta en el alma del pueblo. Había pocas personas en la plaza, pero en cuanto me vieron comenzaron los murmullos. «Es él. El pastor volvió. ¿Será que va a destruir algo más?». Pero no llevaba nada en las manos, solo flores. Sí, llevé flores, margaritas y lirios blancos, las mismas que mi madre solía dejar a los pies de la imagen de la Virgen cuando yo era niño. Me acerqué al pedestal. Sentí las miradas quemando mi espalda, pero no miré a nadie. No fui allí a hablar con el pueblo, fui allí a hablar con el cielo. Me arrodillé lentamente, con las rodillas tocando el mismo suelo donde un día cayeron los fragmentos de mi arrogancia. Cerré los ojos y con el rosario en las manos murmuré. No entendí, la negué. Ataqué lo que no comprendía. Y aún así, la señora vino a mí. Las lágrimas comenzaron a caer. No me importaba quién miraba, porque allí ya no era el pastor de trajes y predicaciones encendidas. Era solo un hijo que necesitaba pedir perdón a la madre. Creí que defendía a Dios, pero ahora entiendo. La señora nunca le quitó su lugar, solo lo señalaba con el corazón. Puse las flores a los pies del pedestal vacío. Toqué el suelo con la frente y me quedé allí en silencio, rendido. De repente oí pasos detrás de mí, varios. Abrí los ojos despacio y giré el rostro. Un grupo de mujeres, señoras con velos, algunas con rosarios en las manos, se acercaba. Vinieron en silencio. Una de ellas, la misma señora que me había dado el rosario, se arrodilló a mi lado. Sin decir nada, extendió la mano y sostuvo la mía. Luego, otras se arrodillaron también. Algunas comenzaron a rezar en voz baja, otras solo lloraban. No había acusación ni reproche, solo presencia. Presencia de madre, presencia de pueblo, presencia de fe. Fue en ese instante que sentí algo que hacía mucho no sentía. Pertenencia. Yo,
El hombre que rompió la imagen de la Virgen ahora era cogido a los pies del pedestal donde ella alguna vez estuvo. Pero no se trataba de la estatua, se trataba de lo que ella representaba, de quién era ella. Y yo finalmente lo había entendido. Cuando me levanté, el sol comenzaba a asomarse entre las nubes. Las personas me miraban diferente, no con desconfianza, sino con un respeto silencioso, como si reconocieran, ese hombre ya no es el mismo que estuvo aquí antes. Antes de irme, la señora del velo se acercó y dijo, la imagen puede haberse roto, pero el corazón de la madre no. Asentí. No pude responder. Esa tarde volví a casa con el alma limpia. Y cuando entré en la habitación, Ana Lucía me miró con una sonrisa serena y dijo, la señora de azul estuvo aquí mientras usted salía. Dijo que ahora puede descansar. Allí, en ese cuarto sencillo, con el sol entrando por la ventana, tuve la certeza. La Virgen no quería venganza, solo quería que yo regresara. Esa noche, después de haber regresado a la plaza, algo dentro de mí se aquietó, pero era un silencio diferente al que me perseguía desde hacía semanas. No era el silencio de la culpa, era el silencio de la paz. Cené con Marta por primera vez en días, sin lágrimas en los ojos, sin el miedo atorado en la garganta. Ella tomó mi mano sobre la mesa y dijo en voz baja, «Volviste diferente». Asentí porque tenía razón. Algo había cambiado, pero aún faltaba una respuesta. Aún faltaba el milagro. Ana Lucía dormía profundamente. La fiebre había bajado, pero el cansancio todavía marcaba su carita. Soñaba mucho, murmuraba cosas que no entendía. A veces sonreía dormida, a veces extendía la mano hacia la nada como si buscara a alguien. En la madrugada me despertó un susurro. «Papá». Corrí al cuarto. Allí estaba ella sentada en la cama, ojos abiertos, rostro sereno, sin sudor, sin temblores. «Hija, ¿estás bien?», pregunté con la voz temblorosa. Asintió con la cabeza y entonces, con voz firme, como si nunca hubiera estado enferma, dijo, «La señora me dijo que era hora de volver». Me arrodillé junto a ella. «¿Qué señora, hija?». Ella miró al techo y sonrió. «La señora de azul me llamaba Pequeña Flor. Dijo que me sostenía en brazos mientras tú estabas en la plaza. Dijo que tú ya habías encontrado el camino». Mi corazón se detuvo por un segundo. «¿La viste ahora?». Ella negó con la cabeza. «Ella me visita todas las noches, pero ahora va a descansar porque papá ya entendió». No pude contener el llanto. Abracé a mi hija. Sentí su cuerpo cálido, pero no por fiebre, cálido de vida. Su corazón latía fuerte, sus ojos brillaban, su voz era la misma de antes de la enfermedad. Desperté a Marta de inmediato. Entró al cuarto y, al ver a su hija sentada, con ojos vivos, cayó de rodillas. Lloraba en silencio con las manos sobre el rostro. Luego se acercó, tocó la cara de Ana Lucía y murmuró, «Gracias, madre». Esa noche no dormimos. Nos quedamos allí los tres, sentados en la cama, tomados de las manos, sintiendo que el cielo estaba dentro de ese cuarto. No hubo relámpagos, no hubo coros de ángeles, ninguna señal espectacular. Pero lo que ocurrió fue más grande que cualquier milagro estruendoso. Fue suave, profundo, real. Fue María, la Madre de Jesús, entrando silenciosamente en nuestra casa, no como jueza, sino como intercesora, no como símbolo, sino como presencia. Al día siguiente llevé a Lucía al médico. Exámenes hechos, resultados entregados, todo normal, como si nada hubiera pasado. El doctor me miró desconcertado. «No sé cómo explicarlo, pastor. Su cuerpo está como si nunca hubiera estado enferma». Sonreí, pero no dije nada porque lo que había ocurrido no se explica con medicinas, se explica con fe. De regreso a casa, paramos en la misma plaza donde todo había comenzado. Ana Lucía bajó del coche corriendo. Estaba más ligera, como si su alma también hubiera sido sanada. Corrió hasta el pedestal vacío, se arrodilló y dijo en voz baja, «Gracias, mamita». Marta se acercó y colocó a su lado un pequeño florero con flores. Yo me quedé un poco apartado, pero mi corazón estaba allí con ellas, con ella. Por primera vez en mi vida comprendí que María no es rival de Dios. Es puente. Es madre que cuida, consuela, intercede. Es silencio que acoge. Es abrazo que llega cuando el mundo calla. Y si mi hija fue sanada, si mi alma fue restaurada, si mi corazón aprendió a escuchar de nuevo, fue porque la madre me perdonó y me enseñó lo que significa amar sin esperar nada a cambio. La palabra conversión siempre tuvo un peso enorme para mí.
Durante años enseñé que convertirse era cambiar de religión, que era abandonar ídolos y seguir la verdad pura de la Biblia. Según mi interpretación, creía que bastaba con dejar el catolicismo y sentarse en los bancos de mi iglesia para estar salvado, pero ahora estaba viviendo algo completamente diferente. No era un cambio de etiqueta, era una revolución silenciosa en mi corazón. Después de que Ana Lucía fue sanada, mi alma también empezó a sanar. La fiebre del orgullo bajó. El delirio de fanatismo cedió y en lugar de la vanidad nació la humildad. Comencé a despertar más temprano, no para preparar sermones inflamados, sino para escuchar. Me sentaba en la terraza con el rosario en las manos y aunque no supiera rezarlo bien, dejaba que mis dedos pasaran por las cuentas. Cada cuenta, un recuerdo, cada misterio, una cicatriz tocada por la gracia. Empecé a visitar las casas de las mismas personas que un día enfrenté. Doña Mercedes, a quien humillé en la plaza pública. Don Alfredo, que lloró al ver la imagen destruida. Fui hasta ellos. Pedí perdón, no con palabras ensayadas, sino con la mirada, con gestos, con lágrimas sinceras. La mayoría me abrazó. Otros guardaron silencio, como si aún intentaran entender qué estaba pasando conmigo. Pero nadie me rechazó. Porque cuando un corazón se rinde de verdad, hasta los ojos más duros lo reconocen. Un domingo fui a la iglesia católica del pueblo. Solo me senté en el último banco. Nadie anunció mi presencia, nadie aplaudió y para ser sincero, no quería ser visto. Solo quería estar allí con ella, con él. El padre comenzó la misa con voz tranquila. Hablaba del Evangelio de Juan, de cómo en las bodas de Caná María solo dijo, «Hagan todo lo que él les diga». Esas palabras me atravesaron como una flecha. Hagan todo lo que él les diga. María no pidió ser adorada, no exigió estatuas, solo señaló al Hijo. Fue allí, en ese banco de madera, entre velas encendidas y fieles anónimos, que entendí su grandeza. Y por primera vez, sin vergüenza, sin escudos teológicos, miré el altar donde estaba la imagen de la Madre y dije desde el corazón, «Perdóname, Señora, enséñame a obedecer como tú obedeciste. Enséñame a amar a Jesús como tú lo amaste». En ese instante sentí algo profundo. No fue un escalofrío ni un milagro espectacular. Fue acogida como si finalmente hubiera encontrado mi lugar. Como si la Madre dijera, «Ahora sí entendiste». Al salir de la misa, el padre me reconoció. Se acercó con una sonrisa serena y solo dijo, «María, es así. No grita, solo espera». Después de eso nos hicimos amigos. Sí, un sacerdote y un expastor. Conversábamos largamente. Compartíamos experiencias, versículos, historias de fe y descubrí un mundo nuevo donde la fe y la ternura caminan juntas. Continué con mi misión, pero de otro modo. Ya no quería convertir a nadie, solo quería testimoniar, contar lo que viví, lo que vi, lo que sentí. Quería contar que si rompí la imagen de la Virgen, pero fue ella quien me reconstruyó. Me volví un hombre diferente, un padre más presente, un esposo más paciente, un servidor más humilde y, sobre todo, un hijo reconciliado. Nunca pensé que algún día estaría sosteniendo un pincel, frente a la imagen de la Virgen María. Pero allí estaba yo en medio de la plaza, en silencio, con las manos temblorosas delante de mí, sobre un soporte de madera sencillo, los restos de lo que un día yo mismo destruí. Las hermanas de convento habían recogido los pedazos de la imagen después de aquel día. Los guardaron con cariño y semanas después vinieron a buscarme. «Pastor Gael, queremos restaurar la imagen, pero creemos que usted debería participar». Tardé en responder yo. Tocar nuevamente la imagen que destrocé frente a todos. Era como pedirle a Pedro que reconstruyera la casa de Jesús después de haberlo negado, pero acepté porque no se trataba de madera, se trataba de redención. Durante días trabajé con artesanos locales. Lavamos las piezas con cuidado. Pegamos lo que fue posible. Algunas partes estaban irrecuperables, pero una joven escultora, devota de la Virgen, rehizo las manos basándose en fotos antiguas. Otros ayudaron con pinturas, barnices, pinceles. Y yo limpiaba cada grieta como quien toca una herida abierta, porque esas grietas también eran mías. Marta me acompañaba todos los días. A veces permanecíamos en silencio, otras rezábamos juntos, ella con el Ave María, yo con frases sueltas, pero sinceras. Ayúdame a honrarte ahora, como debía haberlo hecho antes. Al final de la tercera semana, la imagen estaba lista. No era igual a la original, estaba marcada. Llevaba cicatrices visibles,
Pero quizás por eso mismo era aún más hermosa, porque ahora no era solo una estatua. Era símbolo de perdón, de un amor que vuelve a empezar, de una madre que espera, incluso cuando el hijo se pierde. La reinauguración fue programada para un domingo por la mañana. Toda la ciudad fue invitada y ese día la plaza estaba llena, pero esta vez no había tensión, no había acusaciones, había expectativa y paz. La imagen cubierta por un velo blanco esperaba en el centro. El sacerdote caminó hasta el micrófono, pero antes de decir una palabra me llamó al frente. Gael Montoya, lo que rompiste con el martillo hoy será levantado por tus manos. No por obligación, sino por conversión. Respiré hondo. Subí los 3 escalones. Tomé el velo y lentamente lo retiré. La plaza guardó silencio por unos segundos. Luego se oyeron los primeros suspiros, las primeras lágrimas. Era ella, la Virgen de Guadalupe, esta vez con las manos rehechas por otras manos, con una mirada aún más tierna, con grietas discretas, pero visibles, como si dijera, aunque rota, sigo siendo madre. Bajé de pedestal con los ojos llenos de lágrimas. Me arrodillé allí mismo, no para parecer piadoso, sino porque mis piernas no me sostenían. La multitud me siguió. Aquella mañana no fue solo un evento, fue una Eucaristía silenciosa, una comunión de corazones, una celebración de lo que el cielo puede hacer cuando dejamos de resistir. Después de la ceremonia, muchos se acercaron a abrazarme. Ahora sí, pastor. Ahora habla con el corazón. La imagen está hermosa, pero lo que más ha cambiado es usted. La madre no guarda rencor. ¿Lo ve? Volví a casa con el corazón liviano. Ana Lucía me esperaba en la puerta con un ramo de margaritas. Papá, hoy ella sonrió en el cielo. Lo sentí. Tomé a mi hija en brazos, besé su frente allí, bajo el sol tibio del retiro. Comprendí lo que había sido roto. No era solo una imagen, era el puente entre mí y el amor materno de Dios. Soy Gael Montoya, un hombre que cayó, que se quebró, que destruyó con palabras y con martillo, pero que fue reconstruido por el silencio de una madre y la misericordia del cielo. Mi misión también cambió. Antes yo quería convertir a los demás, hacer que pensaran como yo. Creía que estaba salvando almas cuando en realidad estaba levantando muros, dividiendo, alejando. Ahora simplemente doy testimonio. Ya no hablo para convencer, hablo para compartir, porque quien vive un milagro de verdad no puede quedarse callado. Y lo que me pasó fue un milagro lento, silencioso, pero definitivo. Volví a predicar. Sí, pero ahora mis sermones tienen más silencio que gritos, más escucha que imposición, más ternura que doctrina. Hablo de Jesús con un brillo diferente en los ojos, porque ahora también conozco el corazón de la Madre. Aprendí que María no compite con Cristo. Ella señala, ella prepara, ella consuela, y hoy no pasa un solo día sin que la tenga entre mis manos. Mi rosario ya está gastado. Las cuentas están lisas, pero cada Ave María que repito, incluso con mi acento protestante, es una semilla que germina en mi alma. Comencé a visitar prisiones, hospitales, albergues. Llevo siempre conmigo 2 cosas, la Biblia y un pequeño cuadro de la Virgen. Ya vi hombres duros quebrarse al ver esa imagen. Ya escuché asesinos decir, mi madre me abandonó, pero esta señora parece que me ama. Y sí, ama. María no selecciona a sus hijos. Ella recoge a los que el mundo rechaza. Abraza a los sucios, a los orgullosos, a los caídos. Ella me abrazó y ahora eso es lo que hago con los demás. Abrazo sin etiquetas, sin juicio, sin pero. Un día, Ana Lucía me preguntó, «Papá, ¿todavía eres pastor?» Sonreí. «Sí, pero ahora, antes que nada, soy hijo». Ella me miró, pensó un poco y dijo, «Entonces, eres hermano de Jesús y nieto de la señora de azul». Rey, una risa suave. «Sí, algo así, pequeña flor. Hoy mi casa es diferente. El altar donde antes solo había una cruz, ahora también tiene una imagen de la Virgen, no como adorno, sino como recuerdo de que el cielo tiene rostro de madre. ¿Y sabes qué es lo más bonito? La gente regresó. Algunos que me abandonaron después de la plaza hoy asisten a nuestros encuentros de oración y ya no preguntan a qué iglesia pertenezco, porque ahora solo somos iglesia esa que acoge, que sana, que se arrodilla al pie de la cruz con María a un lado y Juan al otro. Porque, ¿dónde está la madre? El hijo sonríe y eso es lo que quiero para el resto de mis días, hacer sonreír al hijo. No siempre sabré decir las palabras correctas. Tal vez cometa errores otra vez, pero ahora tengo a quien recurrir. Tengo el cielo entero y una madre que me escucha.
Pasaron los años, no muchos, pero lo suficientes para entender que la fe verdadera no grita, no necesita demostrar nada, simplemente da testimonio. Hoy cuando me preguntan qué me pasó, respondo con sencillez. Fui amado, incluso cuando no lo merecía. Eso es, yo, Gael Montoya, fui amado por una madre que negué. Fui cuidado por una señora cuya imagen destruí, pero que reconstruyó mi alma en silencio. Hoy camino por las calles de mi ciudad con paz, no porque todos me hayan perdonado, sino porque fui acogido por el cielo. La imagen de la Virgen sigue allí en la plaza, entera, hermosa, no porque sea perfecta, sino porque ahora lleva historia, porque ahora es memoria viva de perdón. A veces regreso, me siento en los bancos, veo a personas arrodillarse cuando alguien me reconoce y dice, «Usted no es el hombre que rompió esa imagen». Respondo con una sonrisa, «No, soy el hombre que fue sanado por ella». Y cuento mi historia, no con orgullo, sino con gratitud, porque todo lo que yo era murió aquel día y lo que nació después fue un hijo, hijo de un Dios que me esperó y de una madre que vino a buscarme. No dejé de amar a Jesús, al contrario, aprendí a amarlo más, porque conocí a quien lo llevó en su vientre, a quien lo arrulló en su regazo, a quien permaneció de pie. Cuando todos los demás cayeron, María me enseñó eso con silencio, con presencia, con misericordia y por eso hoy doy testimonio. Ya no tengo prisa por convencer a nadie. No necesito probar que tengo razón. La verdad cuando se vive no necesita defensa, simplemente brilla. Mi trabajo ahora es otro. Doy charlas, visito comunidades, grabo videos sencillos con mi celular contando mi historia. No soy famoso, no soy santo, pero soy sincero. Y hay gente que necesita sinceridad. Hay personas escuchando esto ahora con el corazón herido, con miedo, con vergüenza del pasado, con dudas sobre el amor de Dios. Y a ti te digo, la Madre está esperando. No exige perfección, no pide pruebas, solo extiende los brazos y espera que regreses, aunque lo hayas roto todo, aunque hayas hablado mal de ella, aunque te hayas alejado de Jesús, ella no guarda rencor. Ella te guarda a ti como guardó a mi hija, como me guardó a mí, incluso cuando la desprecié. Hoy cuando cierro los ojos para rezar, veo su imagen, pero más que eso, siento su presencia y eso me basta. Si todavía estás escuchando esta historia es porque tal vez en el fondo tú también estás buscando algo o a alguien. Y yo te digo con todo el amor del mundo, ella está más cerca de lo que imaginas. Y cuando le permitas entrar, no volverás a ser el mismo, porque nadie toca a la Madre sin ser tocado por ella. Me llamo Gael Montoya y esta fue la historia de cómo rompí una imagen de la Virgen María y ella me reconstruyó. Hoy no soy pastor, no soy sacerdote, solo soy un hijo reconciliado y con lágrimas en los ojos digo, gracias, mamita, por no rendirte conmigo. Oh,